llama. Esta clase aparece como osteoporosis. Pero en la práctica lo que nos interesa es simplemente abordar la patología de la osteoporosis, pero fundamentalmente nos interesa también abordar un efecto grave que es la osteonecrosis inducida por diversos fármacos, ¿ya? Entonces, la clase está dividida en dos partes. En la primera parte, efectivamente, vamos a revisar los fármacos que se utilizan para el tratamiento de enfermedades resortivas, como la osteoporosis y otras. Y la segunda parte nos vamos a centrar en aquellos fármacos que son capaces de inducir este efecto adverso grave, que es la osteonecrosis y específicamente la osteonecrosis mandibular, ¿ya? Entonces, no me voy a detener tanto en esto que es la conformación del hueso, etcétera, 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 porque tenemos poquito tiempo, porque prefiero dedicar el tiempo en resaltar otros aspectos, pero la idea es que ustedes revisen también cómo se forma el hueso clavicular, etcétera, etcétera. Me interesa más detenerme en el proceso de remodelamiento óseo, ¿verdad? Un proceso en el cual participan principalmente dos fármacos, dos tipos celulares, y también un tercero, pero estos dos son los que ejercen realmente el efecto resortivo y de remineralización, como son los osteoblastos y los osteoclastos, ¿ya? Osteoblastos asociados al efecto de mineralización o de formación ósea, y osteoclastos que son los que, el tipo celular que ejerce el efecto resortivo. Y obviamente vamos a revisar las diversas citoquinas que participan favoreciendo la diferenciación, la maduración en algunos tipos celulares, el intercambio de algunos minerales como calcio y fosfato, también participan en el sistema. Algunas hormonas como la hormona paratiroidea, la vitamina D, los estrógenos, la hormona del crecimiento, los glucocorticoides y la calcitonina juegan un rol súper importante en la homeostasis del calcio y del fosfato y por lo tanto en la mineralización ósea. La dieta, algunos fármacos, algunos factores físicos también son importantes en el remodelamiento, ¿ya? La edad, se describe que hay una pérdida de masa ósea que comienza en una edad mediana, entre los 35 y 40 años en ambos sexos. Al principio es bastante rápida, sobre todo en las personas que hacen poco ejercicio, y luego se enlentece hasta un 0,5 o 1% anual, que es gradual, y en el caso de las mujeres, esto se acelera nuevamente hasta 10 veces durante la menopausia o cuando se dejan de producir las hormonas sexuales, principalmente los estrógenos. Y en el caso de los varones sometidos a castración ocurre lo mismo, se acelera también el proceso de desmineralización ósea. Eso. Ya, necesariamente tenemos que revisar algo de la fisiología. Acá vemos las células propulsores, tanto de osteoblastos como de osteoblastos. Lo vamos a ver más en detalle en las siguientes imágenes. Pero lo que ocurre, hay un reclutamiento inicial de células precursoras de osteoclastos. Recordemos que los osteoclastos son los que ejercen el efecto resortivo en el hueso. Luego hay algunas citoquinas, principalmente interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interferón beta y paratohormona, que también favorecen este reclutamiento de osteoclastos.
Luego, por otras citoquinas que vamos a ver en detalle, se produce el proceso de diferenciación de las células precursoras a osteoclastos que finalmente se ponen en contacto con el hueso y comienzan a ejercer su efecto resortivo. Esto que está aquí súper simplificado lo vamos a ver más adelante en más detalle. Y luego están las células precursoras de osteoblastos. Se produce una diferenciación también por efecto de algunas citoquinas y hormonas, y el osteoblasto maduro es que se encarga de la mineralización del hueso. Una vez que el hueso se mineraliza, muchos de ellos quedan incluidos en la matriz del hueso, dando origen a otro tipo celular que es el osteocito. Entre medio vemos algunos de los fármacos que vamos a revisar hoy: moduladores selectivos de receptores de estrógeno, bifosfonatos, glucocorticoides, otros fármacos pseudoparatohormonas como la teriparatida, y etcétera, que ejercen algunos efectos, principalmente inhibiendo la función de los osteoclastos. ¿Okay? Esto que se veía así súper simple, la verdad es que es bastante más complejo. Los osteoclastos y los osteoblastos derivan de orígenes de linajes celulares súper distintos. En el caso de los osteoclastos, derivan de células troncales hematopoyéticas, donde a través del factor de estimulación de formación de colonias de monocitos macrófagos se diferencian primeramente a macrófagos y monocitos, y luego aparece nuestro citoquina o mediador más relevante en la regulación del proceso, que es ranligando. Ranligando, y en conjunto con este factor de estimulación de formación de colonia, produce primero la formación de la célula progenitora de osteoclastos, que veíamos en la imagen anterior, que comienzan a agregarse para posteriormente fusionarse. Entonces, esta agregación es comandada tanto por ranligando como por algunas interleuquinas, como por ejemplo interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, y permite que estas células se transformen en células progenitoras de los osteoclastos. Luego, en una etapa distinta, por acción nuevamente, principalmente de ranligando, estas células se fusionan, dando origen a una célula multinucleada, como son los osteoclastos, en estado no polarizado. Todavía no tienen la capacidad de producir la resorción ósea. Y luego, por acción nuevamente de ranligando principalmente y otras citoquinas, esta célula precursora de osteoclastos no polarizada se transforma en el osteoclasto maduro en su forma polarizada, con esta membrana, ¿cómo se le dice la palabra específica? De forma, no me acuerdo, específica. No es ciliada, es fenociada, algo así, no me acuerdo, no sé bien la traducción. De esta membrana celular que es capaz de interactuar con el hueso y producir la resorción ósea. Vamos a ver en detalle qué ocurre cuando el osteoclasto se sitúa en el hueso y cómo es el proceso. Y luego, por acción de los estrógenos principalmente, y el factor de crecimiento de linfocitos de tipo beta o TGF-beta, esta célula se inactiva, induciendo la muerte celular de los osteoclastos. ¿Ya? Entonces, esto es un proceso fisiológico que está constantemente activado para producir la remodelación ósea, y, como les decía, su activación o su función se pierde por acción de los estrógenos y del TGF-beta. En cambio, los osteoclastos derivan de otro tipo de células troncales, y por acción de otros mediadores, una citoquina estimuladora de la matriz y de TGF-beta, dan origen a otras stem cells, una célula troncal, célula madre mesenquimal de tipo estroma,
que pueden a su vez diferenciarse en distintos tipos celulares, entre ellos por la acción de la vía Wnt en el osteoprogenitor, que luego a su vez se transforma por la acción del aparato hormonal en la célula precursora de los osteoblastos. Esta célula precursora de los osteoblastos, por acción de prostaglandina, otros mediadores como IGF-1 o la vitamina D3, ¿ya? Se transforma a su vez en osteoblasto, ya la célula que dijimos que es capaz de producir la mineralización ósea, que puede diferenciarse a otros tipos celulares, pero lo que nos interesa es esta vía. Y como les decía, muchas veces estos osteoblastos quedan incluidos en el tejido óseo, transformándose en un osteocito. ¿Ya? Y este osteocito obviamente tiene un ciclo de vida que puede en algún momento ir a apoptosis. Entonces esto es un tema cíclico. Fisiológicamente, cuando tenemos daño o crecimiento un proceso de crecimiento de un hueso, aquí se ejemplifica como un microdaño por estrés mecánico en un hueso. Lo que ocurre primariamente es el reclutamiento de células progenitoras de osteoclastos, luego la proliferación que veíamos anteriormente, la fusión de varias células precursoras de osteoclastos para dar origen al osteoclasto no polarizado, y finalmente se ocurre la diferenciación y activación, donde da origen al osteoclasto que es capaz de producir el proceso de resorción ósea. Una vez que se produce el fenómeno de resorción ósea, las distintas tipos celulares, lo vamos a ver después, envían señales que inducen la muerte celular de estos osteoclastos, incluidos los estrógenos, y se produce obviamente el reclutamiento de células progenitoras de osteoblastos, primeramente el desplazamiento de esto hasta la zona del hueso donde se ha producido la resorción ósea, luego la proliferación de los precursores de osteoblastos y finalmente la diferenciación a osteoblastos que van a producir la remineralización de la zona donde se produjo el efecto resortivo. Ya, esto que traté de resumir ocurre en un periodo de tiempo que es bastante largo. ¿Ya? Aquí vemos que el proceso resortivo por acción de los osteoclastos puede durar aproximadamente 3 semanas en una lesión como la que veíamos anteriormente, y el proceso de formación o de mineralización ósea es mucho más lento aún, ¿ya? Y podemos observar periodos de varios meses, ¿ya? Esto va a tener sentido cuando veamos algunos fármacos, ¿ya? Y tienen que recordar que esto es un proceso que es bastante lento. Ya, acá tenemos monocitos, linfocitos T, que es lo importante de estas linajes celulares, que son capaces de producir citoquinas que interfieren en la proliferación y maduración de osteoclastos principalmente. Linfocitos T pueden producir TNF-alfa y van ligando súper importante, como veíamos anteriormente, en los procesos de proliferación y diferenciación de los osteoclastos. Interleuquina 1 y TNF-alfa, producidos por monocitos, también actúan sobre células precursoras de los osteoclastos, ¿ya? Y las células del estroma también son secretoras de citoquinas, también van ligando, todas ellas, y el factor de estimulación de formación de colonias de monocitos, que está acá, y otras interleuquinas, todas ellas actúan sobre estas células precursoras de osteoclastos para favorecer la diferenciación y activación a un osteoclasto activo, ¿ya? Entonces, actualmente, ¿qué de todo esto podemos regular? Los niveles de RAN ligando y interferir con la interacción de RAN ligando con sus receptores RAN en las células precursoras de osteoclastos, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que nosotros podemos hacer es prevenir
que el osteoclasto o que las células precursoras de osteoclastos se transformen en osteoclastos que produzcan la resorción ósea, ¿ya? Que es una vía que está exacerbada en todas las patologías resortivas, como la osteoporosis, ¿ya? Entonces hay un desbalance y por lo tanto tenemos predominio del efecto resortivo más que del efecto remineralizante de los osteoclastos, ¿ya? Como todos los sistemas biológicos se autorregulan, también tenemos una molécula que regula la acción de ranligando, que es OPG, que es osteoproteregina. Osteoproteregina o OPG es un mediador fisiológico producido por las células del estroma y su acción es competir con RANK ligando por los receptores tipo RANK y impedir que RANK ligando active los receptores presentes en las células precursoras de osteoclastos y por lo tanto impide la diferenciación y activación de estas células precursoras. Pero esto es un ligando endógeno, ¿ya? Es una molécula fisiológica. ¿Y por qué RANK ligando es tan importante como mediador? Por lo que vemos acá, aquí vemos los receptores para RANK, que se llaman receptores RANK, y vemos las vías transduccionales o de señalización intracelular. Y en el fondo es que es lo que ocurre una vez que RANK ligando ha sido activado, se activan distintas cascadas de proteínas quinasas muy conocidas como JNK, P38 o la vía ERK, y todas estas vías están relacionadas con favorecer la diferenciación de las células precursoras de osteoclastos. Y por otro lado, se activan otras vías de quinasas como PI3 quinasa, AKT y mTOR, activando otras quinasas efectoras que tienen que ver con la proliferación celular y la maduración de las células precursoras de osteoclastos, ¿ya? Entonces, la activación de receptores RANK, vía RANK ligando, se traduce en dos efectos: diferenciación y proliferación de células precursoras de osteoclastos para dar origen a osteoclastos activos. Y por lo tanto, si yo tengo más osteoclastos, tengo mayor resorción ósea o pérdida de hueso. ¿Cómo es que ocurre una vez que el osteoclasto se sitúa en el hueso? Aquí tenemos esta membrana fenestrada, o no me acuerdo bien, pero con este tipo de prolongaciones y ondulaciones. Y lo que ocurre acá es que por acción de RANK ligando nuevamente, aquí vemos RANK ligando y los receptores para RANK, una vez que el osteoclasto está situado, se activa el proceso de resorción ósea, que consiste básicamente en producir una zona que está sellada por estas integrinas que vemos acá, y luego se produce la activación de unos canales de cloruro que sacan cloruro desde el osteoclasto hasta esta zona que está sellada, y por otro lado tenemos una bomba de protones, una ATPasa que saca protones desde el osteoclasto hacia esta zona. Y si tenemos cloruro y protones, ¿qué se formará? Ácido clorhídrico. Se forma ácido clorhídrico y por lo tanto, ¿cómo es el pH del ácido clorhídrico? Bajísimo. Bajo, 1, 1,2. Entonces, este medio es extremadamente ácido. ¿Por qué tiene que ser ácido? Porque se liberan peptidasas que se activan en medio ácido. Y son estas peptidasas que son las que se encargan de realmente realizar la degradación del hueso, ¿ya? Entre ellas catepsina K y TRAP, que son hay otras, pero son las más relevantes. Acá está
¿Qué significa TRAP? Una fosfatasa ácida resistente a tartrano, ¿ya? Entonces, estas enzimas, tanto catersina K como TRAP, son peptidasas que degradan proteínas, por lo tanto se van a encargar de realmente producir la degradación del hueso. Todo esto comandado por RANK-ligando, que acá vemos cómo se une a sus receptores RANK presentes en las células precursoras de osteoplasma y también en osteoplasma. Ya, otro factor relevante son los estrógenos. Anteriormente les había mostrado que los estrógenos regulan principalmente la muerte celular de los osteoblastos, induciendo la apoptosis y también inhiben la acción de RANK-ligando de diferenciación y por lo tanto protegen al hueso de la resorción ósea. Tienen efectos también sobre los osteocitos y sobre los osteoblastos, básicamente favoreciendo la viabilidad celular, la maduración y la proliferación de estos dos otros tipos celulares. Por lo tanto, en el fondo inhiben la resorción ósea y favorecen la formación de hueso. ¿Cómo lo hacen específicamente? Inhiben algunos receptores de mediadores que regulan la expresión de receptores RANK, por ejemplo, en las células precursoras de osteoblastos. Entonces, si tenemos menos receptores para RANK-ligando, hay menor probabilidad de que estas células sean activadas, dando origen al osteoblasto maduro. Y por otro lado, actúan los estrógenos sobre los linfocitos T, que se acuerdan que eran secretores de muchas mediadores proinflamatorios tipo citoquinas. Entonces los estrógenos también actúan sobre los linfocitos T y desfavoreciendo la liberación de interleuquinas 1, 6 o TNF-alfa, que ya veíamos que eran importantes también en la maduración de células precursoras de osteoclastos. Entonces, actúan a nivel complejo. Los estrógenos, al igual que los glucocorticoides, tienen receptores nucleares y su mecanismo de acción tiene que ver con la inhibición o el favorecer la transcripción de proteínas que dan origen a, por ejemplo, los receptores tipo RANK o las citoquinas. Ya, después de esta mega introducción, vamos a los fármacos. Ya, ¿qué fármacos se pueden utilizar? Los que les mostraba anteriormente, bifosfonato, algunos moduladores selectivos de receptores de estrógeno, palatormona o derivados de palatormona y, por ejemplo, derivados de vitamina D. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Dentro de los fármacos más utilizados encontramos los suplementos de calcio y vitamina D. En el caso del calcio se puede administrar por vía oral, es lo más común en este tipo de pacientes, en forma de gluconato o lactato. ¿Ya? Cuando se administran por vía oral, utilizando ese tipo de sales, van a tener un efecto antirresortivo, porque se van a absorber a nivel gastrointestinal y van a estar disponibles para producir, por ejemplo, el proceso de remineralización ósea. Pero las sales de calcio, por ejemplo, como carbonato, tienen otro efecto, ¿ya? Porque no se absorben y actúan como antiácidos en ese caso. Los principales efectos de las sales de calcio, efectos adversos, son trastornos digestivos, dolor estomacal, diarrea o estreñimiento, es clásico de la producción de las sales de calcio. Es raro que se tenga que administrar por vía intravenosa, pero si se llegara a tener que administrar por vía intravenosa, hay un tipo de impedimento en aquellos pacientes que están siendo tratados con fármacos digitálicos, como digoxina, que vamos a ver más adelante en este curso,
que son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y necesitan algunos fármacos específicos. Entonces, suplementos de calcio principalmente se pueden utilizar. En general se combinan con vitamina D. Generalmente los fármacos contienen sales de calcio y vitamina D. ¿Por qué es esto? La vitamina D tiene un efecto por sí sola, pero además la vitamina D a nivel del tracto gastrointestinal favorece la absorción de calcio, ¿ya? Entonces, esta combinación es sinérgica, favoreciendo las propiedades, favoreciendo la biodisponibilidad del calcio que se administra por vía exógena. Entonces, los niveles de calcio son súper regulados. Hagamos un repaso súper rápido. Cuando yo tengo bajos calcemia o calcio, niveles de concentración de calcio en la sangre, lo primero que ocurre es que se activa la secreción de la paratormona desde la tiroides y eso produce la conversión de la vitamina D a nivel renal principalmente, desde calcifediol en calcitriol, que es la forma de vitamina D que tiene más actividad. Y este calcitriol tiene varios efectos biológicos. Por ejemplo, a nivel renal disminuye la excreción de calcio y favorece la eliminación de fosfato. Favorece la absorción de calcio a nivel intestinal, como ya les había comentado, y favorece la salida de calcio desde los huesos o la movilización de calcio desde los huesos. Estos tres efectos contribuyen a un aumento de la concentración de calcio plasmática, lo que por una acción de feedback negativo inhibe la liberación de la paratormona, ¿ya? Y así sucesivamente. Si queremos inhibir este proceso, podemos administrar otra hormona como la calcitonina, que va a inhibir la reabsorción de calcio a nivel renal y va a inhibir la salida de calcio desde los huesos, ¿ya? Entonces, paratormona y calcitonina actúan de manera controlada para regular la homeostasia del calcio o de la calcemia, ¿ya? Además de las sales de calcio y vitamina D, otra hormona que regula la mineralización ósea es la tiroxina. Recuerden, hormona producida también en la glándula tiroides, al igual que la paratormona. Y la tiroxina estimula la maduración y proliferación de los osteoclastos, entonces tiene un efecto resortivo también. Y por lo tanto, cuando hay tiroxicosis o aumento de la tiroxina, vamos a tener un efecto también de desmineralización ósea exacerbado. Por otra parte, ¿de dónde obtenemos la vitamina D? Obviamente de la exposición de la piel al sol. Esa es la principal fuente de obtención de la vitamina D3, que luego va al hígado, es metabolizada al calcifediol. Posteriormente, este metabolito en el riñón pasa desde el calcifediol a calcitriol, que es el que veíamos que tiene los efectos de sobrediferenciación celular de osteoblastos y la homeostasis de calcio, ¿ya? Y tenemos la vía exógena, suplementar con vitamina D, que también va al hígado, es la vitamina D2 principalmente, o igual D3, hay suplementación con D3 directamente, y sufre el mismo camino hasta sintetizar el calcitriol, que es liberado desde el riñón hacia la circulación sistémica para producir los efectos que veíamos recientemente. Entonces, este calcitriol se ha descrito que tiene distintos efectos. Los que nos interesa ahora de la vitamina D tiene que ver con esto, con la homeostasis de calcio y ósea, la reabsorción de calcio a nivel intestinal, pero se ha visto que tiene efectos en distintos sistemas.
Ya, ¿para qué se utiliza la vitamina D como suplemento cuando hay un desbalance? Hay menor vitamina D, eso se conoce como raquitismo, o en algunas otras patologías donde se administra de manera exógena en situaciones de hipocalcemia, cuando hay hipotiroidismo, también se administra de forma exógena, ¿ya? Y cuando hay insuficiencia renal crónica, también es necesario suplementar los niveles de vitamina D. Y actualmente está súper de moda y han asociado los bajos niveles de vitamina D a muchas patologías, incluyendo el cáncer y el cáncer oral también. Ya, entonces lo primero, tratamiento es suplemento con calcio solo, calcio asociado a vitamina D o suplementación con vitamina D. Otro de los fármacos más utilizados son los bifosfonatos. Los bifosfonatos se utilizan para el tratamiento de patologías resortivas, incluyendo cáncer, metástasis de cáncer en hueso, ¿ya? Los bifosfonatos son fármacos que son análogos del pirofosfato, se parecen al pirofosfato y tienen distintos sustituyentes que les dan distintas propiedades. Aquí vemos el pirofosfato y vemos la estructura de los bifosfonatos y vemos que se parecen mucho, solo que acá hay un carbono y acá hay distintos sustituyentes. Como se parecen al pirofosfato, los bifosfonatos se depositan en el hueso, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? Se incorporan a los osteoclastos. Su sitio de acción son los osteoclastos, y ahí ejercen el efecto que les voy a contar aquí. Tenemos dos grupos de bifosfonatos, los que contienen nitrógeno y los que no contienen nitrógeno en su estructura, ¿ya? Acá vemos ethidronatos, clorhidratos que no tienen nitrógeno, como pueden ver, y otros fármacos que sí contienen nitrógeno en su estructura, como el endronato, pamidronato o ivandronato o solendronato, que es uno de los más utilizados, donde vemos aquí los nitrógenos presentes. ¿Qué implica que tengan o no tengan nitrógeno? Es que tienen distintos mecanismos de acción, ¿ya? Ya, entonces, los bifosfonatos están en el hueso, se depositan en el hueso. Entonces, yo les dije que la resorción duraba semanas, la remineralización meses. Entonces, los bifosfonatos se depositan en el hueso y para que ejerzan su efecto, los osteoclastos deben estar ejerciendo su efecto su efecto resortivo o de desmineralización. Entonces, cuando están degradando el hueso, donde está incorporado el bifosfonato es capaz de ingresar al osteoclasto y ejercer su mecanismo de acción. Por lo tanto, el efecto o el mecanismo de acción de los bifosfonatos es súper lento. ¿De qué depende? Depende del grado de degradación del hueso para poder incorporarse en los osteoclastos. Por lo tanto, como podemos presumir, la vida media de la mayoría de los bifosfonatos es súper larga, ¿ya? Y eso tiene algunas complicaciones. Ya, desde el punto de vista mecanístico, son inhibidores de algunas enzimas que son poco conocidas, que participan en la modificación posttraduccional de algunas proteínas. En el caso de los bifosfonatos que contienen nitrógeno, inhiben una modificación posttraduccional que es la premilación de proteínas, y estas proteínas que son premiladas por acción de estas enzimas que inhiben los bifosfonatos, son importantes para permitir la actividad de ellas. ¿En qué participan principalmente estas proteínas premiladas o farnesiladas, que son inhibidas por los bifosfonatos, básicamente en el proceso de resorción ósea que yo les comentaba? Cuando no están, estas enzimas no son farnesiladas o premiladas,
los osteoclastos pierden la capacidad de generar estas enzimas peptídicas como catersina K y TRAP, que se encargan de degradar el hueso. ¿Ya? Ese es el efecto final. Aquí vemos donde actúan los bifosfonatos, inhiben estas enzimas que producen estas modificaciones posttraduccionales. ¿Ya? Esos son, y además de eso, los que contienen nitrógeno, como se parecen un poco al pirofosfato, y el pirofosfato a su vez se parece al ATP, generan un pseudo ATP que es tóxico para las células, ¿ya? Es tóxico para los osteoclastos. Entonces, los que contienen nitrógeno tienen dos mecanismos: inhiben la modificación posttraduccional de proteínas en los osteoclastos e inducen la muerte celular por este pseudo ATP tóxico para los osteoclastos. Y los que no contienen nitrógeno tienen un solo mecanismo, ¿ya? Que es la generación de este pseudo ATP que ejerce efectos tóxicos e induce la apoptosis de los osteoclastos. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Bueno, acá vemos cómo se ve básicamente estas proteínas cuando sufren las modificaciones posttraduccionales para dar origen a los distintos metabolitos que tienen efectos sobre los osteoclastos. Desde el punto de vista farmacocinética, los bifosfonatos casi no se absorben, ¿ya? Casi no se absorben, se recomienda tomárselos de pie con alta cantidad de líquido, preferentemente agua, y tienen una biodisponibilidad súper baja, en algunos casos extrema, como en el caso del alendronato, ¿ya? Y una vez que están biodisponibles, se excretan por vía renal y no necesitan ajuste de dosis en pacientes que tienen disfunción hepática o renal, pero sí hay una limitación, que no se pueden administrar en pacientes que tienen una disfunción renal muy severa, o sea, que tienen clearance de creatinina menores de 30 ml por minuto. ¿Ya? En ese tipo de pacientes están contraindicados. Como pueden ver en esta tabla, se pueden administrar por distintas vías, por vía oral y por vía intravenosa. Ya, ¿para qué se usan? Para osteoporosis y para neoplasia principalmente. Se usan todos, dependiendo de la patología, dependiendo del paciente. Si es osteoporosis, se prefieren generalmente los bifosfonatos que se administran por vía oral. Si es como antineoplásicos, principalmente se administran por vía intravenosa. Los efectos adversos sí dependen de la vía de administración en este caso, ¿ya? Es más esperable que tengamos efectos adversos graves en aquellos que se administran por vía intravenosa versus aquellos que se administran por vía oral. Y además de depender de la vía de administración, también dependen del tiempo de administración. Obviamente, aquello que mientras más prolongado es el tiempo de utilización, mayor probabilidad de aparición de efectos adversos. Ya, los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, como vimos que en mujeres postmenopáusicas disminuyen mucho los estrógenos, y eso tiene que ver con la aparición de resorción ósea, que puede producir osteoporosis, fracturas, etc. Y no podemos administrar directamente estrógenos. ¿Por qué? Porque hay riesgo de cáncer de mama y de útero. Entonces, ¿qué se ha diseñado para tratar de bypassear el sistema de la aparición de tumores? Es la utilización de estos moduladores selectivos de receptores de estrógeno. ¿Por qué se llaman así? Porque actúan como agonistas de receptores de estrógeno en algunos tejidos y como antagonistas en otros tejidos. ¿Ya? Por ejemplo, el raloxifeno, que es el fármaco más utilizado de esta familia y es el único que vamos a analizar, en realidad actúa como agonista de receptores de estrógeno en hueso y como antagonista en endometrio y tejido mamario. Y de esta forma, como actúa como antagonista, previene la aparición de tumores en mama y en útero,
y actúa como agonista en hueso y por lo tanto eso favorece la muerte celular de los osteoclastos y disminuye favorece todos los efectos que vimos que tenían los estrógenos. Disminuir la producción de citoquina, favorecer la muerte celular de los osteoclastos y favorecer la proliferación y la sobrevida de osteoblastos y osteocitos. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja? Es que igual hay riesgo en algunos pacientes de la aparición de tromboembolismo por utilización de este tipo de fármacos. También igual están contraindicados en mujeres que tienen o han tenido o tuvieron cáncer de mama o en mujeres que tienen en su familia historial de cáncer de mama o de endometrio, no son buenas candidatas para recibir este tipo de fármaco. Otro fármaco que podemos utilizar es teriparatida. Teriparatida es un péptido, es una fracción de la paratormona. Aquí vemos la paratormona completa en círculos blancos y vemos la secuencia aminoácidica de teriparatida. Entonces, teriparatida tiene efectos análogos a la paratormona que veíamos inicialmente, entonces que busca restablecer los niveles de calcio en sangre, ¿verdad? Y de esa forma favorecer la mineralización ósea. Actúa igual que la paratormona con receptores para paratormona tipo 1, que son receptores acoplados a proteína G, y son tipo GS, entonces activa de nilatociclasa y se fosforila la fosfolipasa A, C y B, y se traduce esto en un aumento de calcio y de AMP cíclico a nivel intracelular. ¿Cuáles son las ventajas de teriparatida y por qué se está utilizando harto últimamente? Porque se puede administrar una vez al día y también hay formulaciones de liberación prolongada que se administran por vía subcutánea. Entonces, súper cómodo, ¿ya? Desde el punto de vista de calidad de vida del paciente. ¿Profe? ¿Sí? ¿La teriparatida es de otra familia distinta a los moduladores selectivos o también es parte de eso? Es otra familia distinta. Gracias. No tiene familia en realidad porque el único hasta ahora, pero es un pseudo paratormona. Ya, el problema en los últimos 5 minutos les va a quedar mucho que revisar, pero está en la clase que tiene que ver con los efectos adversos que ejercen algunos de estos fármacos. El principal de ellos son los bifosfonatos, que es producir una osteonecrosis en hueso, y este efecto es marcado en los huesos mandibulares. Entonces se conoce como osteonecrosis mandibular inducida por fármacos, y hay una específica que se llama osteonecrosis mandibular inducida por bifosfonatos, ¿ya? Entonces, como comprenderán, uno de los principales efectos adversos de estos fármacos es la osteonecrosis. ¿Y de qué depende esto? Como ya les decía, de la vía de administración y también del tiempo en el cual están utilizando el fármaco y también de los traumas físicos que se ha sometido el paciente. ¿A qué me refiero con esto? Que un paciente que está utilizando bifosfonato no puede ser sometido a una extracción dental, por ejemplo. Eso hay que hacerlo antes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se descubre que tiene metástasis ósea y por lo tanto le tengo que dar bifosfonato, y ahí interviene el odontólogo en equipo clínico, ¿ya? En el Instituto Nacional del Cáncer. Entonces, ¿qué hace el oncólogo? Lo manda al odontólogo y le dice, mira, le voy a dar bifosfonato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo lo que haya que hacer, todas las extracciones, todo lo que haya que hacer en ese paciente, porque una vez que se le administra bifosfonato, no puede ser sometido a trauma mecánico. Porque si es sometido a trauma mecánico, va a aparecer la osteonecrosis. ¿Ya? Y ahí no sirve descontinuar el tratamiento. ¿Por qué no sirve? ¿Porque la vida media es larga? Porque tiene vida media de meses. Yo no puedo esperar 8 meses, dejar al paciente 8 meses sin tratamiento. ¿Ya? Ya, entonces eso es un aspecto a revisar. Ahí están los papers donde se describe un poco
cuando se ha descrito el efecto adverso, ¿por qué específicamente la mandíbula? Hay altas papers que hablan de eso, ¿por qué principalmente ahí? Y hay varias teorías donde dicen que es un tejido de óseo donde hay más remodelación, donde es súper vital el proceso de la neovascularización que se inhibe por la acción de los bifosfonatos, y ese es un aspecto central. Todos los fármacos que inducen osteonecrosis o tienen riesgo de inducir, en alguna parte de su mecanismo de acción tienen un efecto inhibidor de la neovascularización. ¿Ya? Y lamentablemente hay muchos fármacos nuevos que inhiben la neovascularización. Entre ellos, ¿se acuerdan de alguno o no? ¿Se acuerdan de fármacos que inhiban la neovascularización? ¿A qué pueden servir? Antineoplásicos. Muchos antineoplásicos, de hecho anticuerpos monoclonales e inhibidores de proteína tirosina quinasa, dentro de su mecanismo de acción, inhiben la neovascularización. Y lamentablemente, todos esos fármacos hoy en día son reconocidos como posibles inductores de osteonecrosis. ¿Ya? Aquí vemos algunos. Bevacizumab, sunitinib, sorafenib, ¿ya? Son anticuerpos monoclonales o inhibidores de tirosina quinasa que entre su mecanismo está la inhibición de la angiogénesis, aquí vemos más fármacos que lamentablemente tienen algunos riesgos asociados a la aparición de osteonecrosis. Ya, y para terminar, me voy a pasar 2 minutos solamente, pero nos falta un fármaco, que es de los últimos fármacos que se ha puesto a disposición para el tratamiento de patologías antirresortivas, que es un anticuerpo monoclonal, recuerden la terminación MAP, que es denosumab. Denosumab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre RANK ligand, ¿ya? En realidad es capaz de inhibir la unión de RANK ligando a los receptores RANK. Entonces es una inmunoglobulina súper selectiva y que se diseñó para tratar de bypassear los efectos adversos de los bifosfonatos, que era la aparición de osteonecrosis. Pero, lamentablemente, denosumab, parte de su mecanismo también induce inhibición de la angiogénesis, y por lo tanto, lamentablemente, los últimos ensayos clínicos demuestran, aquí vemos la comparación entre bifosfonato y denosumab en cuanto a la inducción de osteonecrosis. Podemos ver que bifosfonato induce mucho más, pero denosumab también tiene algo de riesgo de inducir osteonecrosis a nivel mandibular. Bueno, entonces, un anticuerpo monoclonal humanizado que en el fondo interacciona con RANK ligando, impidiendo que RANK ligando active esos receptores, y ya vimos en la clase cuál es la consecuencia de todo eso, ¿ya? Entonces esto es lo último que hay disponible, y la otra idea relevante es que muchos fármacos actuales, generalmente antineoplásicos, que tienen un efecto inhibidor de la neovascularización, tienen el riesgo de inducir osteonecrosis. Y bueno, ahí están todos los ejemplos de fármacos, ustedes los pueden ver, muchos de ellos ya los revisamos en la clase de antihipertensivos. Solo quiero mostrarles para terminar esto, que es lo que se viene en cuanto a los tratamientos antirresortivos. Se están desarrollando muchos de ellos en estudios clínicos, inhibidores selectivos, por ejemplo, de cathepsina K, ¿ya? Como odanacatif es uno de los que está en ensayo clínico, hay 2 o 3, y estos inhibidores son inhibidores selectivos de la cathepsina K y por lo tanto impediría la degradación del hueso. Y existen otros grupos de fármacos que son inhibidores de CRC quinasa,
como saracatinib, que vemos acá, y esta quinasa participa en la activación de la bomba de protones que libera los protones y también en la activación del canal de cloruro que libera el cloruro. Entonces, probablemente en los próximos años algunos de estos fármacos ya también estén disponibles para ser utilizados en terapias antirreceptivas. ¿Ya? Entonces, bueno, van a encontrar en la parte final muchos ejemplos de nuevos fármacos en los cuales se ha asociado algún grado de riesgo de inducción de osteoporosis. ¿Ya? Eso, con eso terminamos. Viene otra clase. Los calendarios solamente alcanzan a hacer 2 clases. Es que me siento la cantidad. No sé, la siento. Me desespera